Hola, mi nombre es Luis Vera, soy estudiante de segundo año, sección 3 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y yo les voy a estar hablando acerca del transporte del dióxido de carbono en la sangre. Tenemos que el transporte del dióxido de carbono en la sangre va a ser menos intrínseco, es decir, menos complejo que el transporte del oxígeno, porque incluso en condiciones más anormales el dióxido de carbono se transporta en cantidades mucho mayores que el oxígeno. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con lo que es el equilibrio ácido básico de los líquidos tisulares. En condiciones de reposo normales, la cantidad de dióxido de carbono que se transporta desde los tejidos hasta los pulmones es de aproximadamente 4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Vamos a tener que el dióxido de carbono se va a transportar a través de diferentes formas químicas. El dióxido de carbono va a difundir desde las células de los tejidos en la forma de dióxido de carbono molecular disuelto. Una vez que este entra en los capilares tisulares, va a iniciar una serie de reacciones físicas y químicas que son esenciales para el transporte del dióxido de carbono. Por otra parte, tenemos que una pequeña cantidad del dióxido de carbono se va a transportar en estado disuelto hasta los pulmones. Debemos tener en cuenta que la presión del dióxido de carbono en la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio, mientras que la cantidad de dióxido de carbono en la sangre arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio. La cantidad de dióxido de carbono que se encuentra disuelta en el líquido de la sangre es de aproximadamente 2,7 volúmenes por ciento, mientras que la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra disuelta a 40 milímetros de mercurio es de 2,4 milímetros, o una variación de 0,3 milímetros. Por lo tanto, la cantidad de dióxido de carbono que se va a difundir desde los tejidos hasta los pulmones es de aproximadamente 0,3 milímetros por cada 100 milímetros de flujo sanguíneo. Esto va a ser aproximadamente el 7% del dióxido de carbono total que se transporta. Por otra parte, tenemos que el dióxido de carbono se va a transportar en la forma de iones de bicarbonato. El dióxido de carbono va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico. Esta reacción ocurriría con demasiada lentitud para ser importante, de no ser por la presencia de una enzima proteica denominada anhidrasa carbónica, cuya función es la de catalizar la reacción del oxígeno con el agua y acelera su velocidad de reacción aproximadamente 5000 veces. Sin embargo, esta no va a necesitar de muchos segundos o minutos como ocurre en el plasma, dado a que en los eritrocitos esto ocurre tan rápido que alcanza un equilibrio casi completo en una fracción de segundo. Este fenómeno permite que grandes cantidades de dióxido de carbono reaccionen con el agua de los eritrocitos, incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares. En otra fracción de segundo tenemos que el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos se va a disociar en iones de hidrógeno y en iones de bicarbonato. Los iones de hidrógeno, estos se van a combinar con la hemoglobina de los eritrocitos, dado que la proteína hemoglobina es un potente amortiguador ácido básico. Por otra parte, vamos a tener que los iones de bicarbonato, estos van a difundir desde los eritrocitos hasta el plasma, y a su vez los iones de cloruro, estos van a dirigirse hacia los eritrocitos para ocupar el lugar de los iones de bicarbonato. Tenemos que
Esta difusión se va a hacer posible dado a la presencia de una proteína transportadora denominada bicarbonato cloruro en la membrana de los eritrocitos, la cual permite el intercambio de estos iones. Así, el contenido de cloruro de los eritrocitos venosos va a ser mayor que el contenido de los eritrocitos arteriales. A este fenómeno se le denomina como desplazamiento del cloruro. Vamos a tener que esta combinación reversible del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos bajo la influencia de la anhidrasa carbónica es la responsable de aproximadamente el 70% del transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Así, este medio de transporte, este mecanismo de transporte del dióxido de carbono es considerado el más importante. Por otra parte, tenemos que el dióxido de carbono se va a combinar con lo que es la hemoglobina y las proteínas plasmáticas para su transporte. Al igual que reacciona con el agua de los eritrocitos, este va a reaccionar con los radicales aminos de la hemoglobina para formar el compuesto carbaminohemoglobina. La combinación de el dióxido de carbono y la hemoglobina es una reacción reversible que se debe a un enlace laxo. Tenemos que esto va a permitir que el dióxido de carbono difunda con facilidad hasta los alveolos, en los cuales la presión del dióxido de carbono es mucho menor que la presión del dióxido de carbono en los capilares tisulares. Una pequeña parte del dióxido de carbono va a reaccionar de la misma forma con las proteínas plasmáticas de los capilares tisulares. Esta reacción, sin embargo, va a ser de menos importancia, dado que la cantidad de estas proteínas en la sangre es solo la cuarta parte de la cantidad de la hemoglobina. La cantidad de dióxido de carbono que se va a transportar desde los tejidos hasta los pulmones mediante la combinación del carbamino con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 70% del total, es decir, aproximadamente 1,5 milímetros de dióxido de carbono por cada 100 milímetros de sangre. Sin embargo, esta reacción va a ser menos importante, va a ser más lenta, que la reacción del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos, por lo que es dudoso que en condiciones normales este mecanismo carbamino pueda transportar más del 20% del dióxido de carbono total. Para continuar con el tema, les voy a hablar acerca de la curva de disociación del dióxido de carbono. La curva de disociación representa la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas sus formas respecto a la presión del dióxido de carbono. Debemos tener en cuenta que la presión del dióxido de carbono sanguíneo varía en un intervalo estrecho con un límite de entre 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa y 45 milímetros y 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Por otra parte, también debemos tener en cuenta lo que es la concentración normal del dióxido de carbono en la sangre, que es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo 4 volúmenes por ciento de estos se van a intercambiar durante el transporte normal del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Es decir, que la concentración va a aumentar aproximadamente 52 volúmenes por ciento cuando la sangre pasa a través de los tejidos y la concentración va a disminuir
hasta aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando la sangre pasa a través de los pulmones. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera dióxido de carbono. Esto se conoce como efecto Haldane, lo cual permite el aumento del transporte del dióxido de carbono. Por otra parte, cuando ocurre el aumento del dióxido de carbono en la sangre, se libera el oxígeno de la hemoglobina. Esto se conoce como efecto Bohr, el cual es un factor muy importante que permite que se pueda transportar una mayor cantidad de oxígeno. Tenemos que el efecto Haldane se va a producir por el simple hecho de que el oxígeno se va a unir con la hemoglobina, haciendo que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto va a permitir que el dióxido de carbono se transporte de dos formas o de dos maneras. La primera es que como la hemoglobina es más ácida, esta va a tener menor dependencia para combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina. Por otra parte, como la hemoglobina es más ácida, va a permitir la liberación de iones de hidrógeno y esto va a permitir que se una con los iones de bicarbonato para formar ácido carbónico. Va a haber una variación del pH sanguíneo durante el transporte del dióxido de carbono. El ácido carbónico que se forma cuando el dióxido de carbono entra en la sangre va a reducir el pH sanguíneo. La unión de este ácido con los amortiguadores ácidos básicos va a impedir que aumente la cantidad de iones de hidrógeno y va a impedir que disminuya el pH sanguíneo. El pH sanguíneo normal de la sangre arterial es de 7,41. Una vez que la sangre adquiere dióxido de carbono, este va a disminuir hasta 7,37. Es decir, que va a haber una disminución de 4 unidades. Cuando el dióxido de carbono se libera desde la sangre de los pulmones, va a ocurrir lo contrario. Es decir, que el pH va a aumentar hasta alcanzar un valor normal de 7,41. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.